Te glorificamos, Señor, y te damos gracias por tu trato con nosotros. Señor, gracias porque tú como el perfecto arquitecto vas poniendo las piezas en su lugar y, y hablamos de nuestro interior, de nuestra alma, Señor. Eres tú quien eres el buen pastor y solo tú. Eres solo tú el que puede transformar nuestra mente y corazón. Eres tú el que puede sensibilizarlo o aún endurecerlo, como fue el caso de Faraón. De modo que dependemos de ti, Señor, y de nadie más. No obstante, también vemos, Señor, cómo usted va edificando su iglesia, porque esa es tu promesa en la palabra. Eso es lo que tú deseas y apuntas. Eso es lo que a ti te glorifica y te agrada, y eso es la manera en la que tú has estipulado que tu reino se conozca en esta tierra. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás dotando nuestra iglesia. Tú estás trayendo salvación por medio de nuestra iglesia y eso es un privilegio que no somos merecedores de verlo, Señor. Nosotros debiéramos seguir perseverando y confiando en ti, avanzando en ti, aunque la higuera no florezca, Señor, pero tú simplemente por tu gracia, por tu amor, por medio del entendimiento que nos da el Espíritu Santo de tu palabra, estás trayendo salvación en medio de nosotros y nos gozamos tanto. ¿Qué es esto de bautizar gente? Solo tú puedes dar, Señor, eso transformación a la cual celebramos con el bautismo. Es esto de santificar gente y que personas cada vez eleven su entendimiento de la iglesia, eleven su comprensión del compromiso santo, del cuidado. Y no solo el entendimiento, sino este trato que tú has ido teniendo con nosotros de cómo hacerlo, cómo ejecutarlo. Y somos conscientes, Señor, de que tanto nos falta aprender de tu palabra, que cometemos errores a conciencia y sin conciencia de ello. Y nuestra oración, Señor, es que tú nos guíes, es que tú, Señor, nos permitas glorificarte a ti, cumpliendo, simplemente siendo obediente a tu palabra. Aparta de nosotros alguna especie de creatividad o, entre comillas, buena idea que podamos darte. ¿Qué es eso, Señor? ¿Quién puede darte consejo a ti? ¿Quién puede decirte cómo hacer las cosas? Por tanto, permítenos simplemente ceñirnos a tu palabra, leer el texto, entender el texto, aplicar el texto a nuestras vidas, a nuestros corazones y la medida que lo hacemos de manera individual, también permítenos, Señor, ir haciéndolo de manera congregacional. Hablar la verdad en amor, no apartarnos, Señor, de tu santa iglesia y que podamos dejarnos crecer y hacer crecer a otros otra vez por medio del orden que tú has establecido. Y ese es nuestro deseo, Señor, ser santificados para tu gloria, como es el texto que estamos estudiando en Primera de Tesalonicenses. Permítenos el entendimiento de este hoy de manera práctica con un pecado puntual que hemos de apartarnos, Señor, para que tú seas santificado, tú seas engrandecido en nuestra mente y por tanto en nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, y oramos. En Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad que no es necesario argumentar mucho para decir y establecer y llegar a un rápido acuerdo, seas creyente en el Evangelio o no, seas de incluso la religión que seas, hay un acuerdo en que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Eso es un hecho. Allá a nadie le parece extraño, por ejemplo, no es anormal ir caminando por un centro comercial y ver una gran vitrina donde hay una mujer muy desnuda, básicamente porque no es extraño, está modelando ropa. La sociedad está en tu mente, se podría decir. Y claro, si para ti el pecado o ver
la desnudez de otra mujer que no sea la tuya, o ver la desnudez de una mujer si tú no eres casado, te puede parecer casi normal. Aún programas de televisión, matinales, con la excusa de modelar ropa, van presentando hombres y mujeres semidesnudos. Esto ha llegado a incluso, no estoy justificando ni podemos decir que hay pecado donde no lo hay, prácticas. Recuerdo de la cultura, por ejemplo, brasileña, decir que es pecado ir a la playa el domingo o el fin de semana. Bueno, no es pecado. Situación muy diferente a la nuestra. Ellos vivían en un sector macedónico, básicamente en la cultura greco-romana del primer siglo, donde tanto para romanos como helenistas, como griegos, la pornografía, la lascivia y toda esta clase de pecados sexuales era absolutamente común. Básicamente, los de Tesalónica tenían templos como el de Afrodita, Dionisio y tantos otros donde las prácticas sexuales eran una manera de adoración para esos dioses paganos. De modo que ibas a un templo de estos a buscar la espiritualidad y podías perfectamente asistir a un culto sexual o una práctica sexual frente a tus ojos. Y esto no era condenado por la sociedad. La prostitución estaba regularizada por ley. La única cosa en la que eso no se aceptaba era simplemente si tocaban a tu esposa o a tu hija sin el consentimiento, es decir, una violación. Pero fuera de eso, era una práctica absolutamente normal. Ya lo puedes ver en cualquier ámbito secular, estudias los romanos y sus prácticas sexuales. Horrores, horrores, eso no es lo que normó el Señor. También los griegos, etcétera, etcétera. Este era el entorno en que los hermanos de Tesalónica estaban viviendo y por supuesto también tenían que enfrentar las luchas. Eso es lo que Pablo les comienza a decir. Y abre tu Biblia por favor conmigo en lo que veremos el día de hoy en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Estaremos considerando en esta mañana el versículo 3b al versículo 5. Leeremos del versículo 1 al versículo 5 para tener todo el contexto. Pero recuerde usted mientras habla su Biblia, Tesalónica, esta iglesia ejemplar que Pablo plantó después de estar 3 semanas con ellos, Hechos capítulo 17. En el capítulo 1 Pablo da gratitud por al menos 5 frutos espirituales, 5 razones por las que él sabía que los de Tesalonicenses eran salvos. En el capítulo 2 Pablo comienza a hablar de su ministerio, cómo había sido el ministerio de Pablo con sus hermanos, cómo había sido realmente el ministerio de cómo él había predicado el Evangelio, cómo él se condujo con ellos. El capítulo 3 nos habla de cómo había de ser el cuidado espiritual entre ellos, cómo Pablo cuidó espiritualmente a los hermanos y también habla de la santificación. Y luego llegamos al capítulo 4 donde Pablo comienza, habiendo dicho todo esto, gracias por la salvación, así ha de ser el ministerio exitoso y ejemplar y la evangelización, así hemos de cuidarnos. Comienza y gira a dar instrucciones directas a los hermanos de Tesalónica. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con que ellos pudieran seguir creciendo, creciendo, santificándose, glorificando a Dios. En otras palabras, haciendo la voluntad de Dios. Vimos la semana pasada, en los primeros 3 versículos, vimos 3 elementos que definen nuestro llamado a la santidad, porque sí, todo cristiano tiene un llamado a la santidad. Dijimos que esto, básicamente, el llamado a la santidad no es es un mandato urgente y no una sugerencia, versículo 1. Fijémonos, os rogamos, exhortamos pues en el Señor Jesús como habéis recibido de nosotros, ¿verdad? Vimos que el llamado a la santidad es según el estándar bíblico y no el estándar personal. Tú no te santificas como tú quieres santificarte. El estándar bíblico estaba mediante el modelo de los líderes y el modelo de los líderes tenía que ser el modelo de la palabra. De modo que, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Seguir la palabra del Señor. Estos eran requisitos no negociables: irreprensible, marido de una sola mujer, hijos en sujeción, un carácter aprobado, capacidad para enseñar. Tito capítulo 1, versículo de 5 al 9. Primera de Timoteo capítulo 3. Ese es el estándar bíblico. De modo que el llamado a la santidad no es según mi criterio personal. Esto no es pecado, esto sí es pecado. No. ¿Qué dice la palabra de Dios que a qué llama pecado y a qué no llama pecado? ¿Qué? La palabra del Señor. Y esto es importante tener en cuenta porque hay cosas que llamamos pecado y no lo son. Y hay cosas que no llamas pecado y que sí lo son. De modo que, ¿cuál debe ser nuestro criterio? ¿A qué debemos alinearnos? ¿Al estándar bíblico? Y el tercer elemento que definía
el llamado a la santidad que vimos la semana pasada, es que el llamado a la santidad es una prioridad suprema del cristiano, no es una sugerencia. Vimos esto el versículo 2 y versículo 3. Fíjese usted la palabra que usa ahí Pablo, preceptos. Pues sabéis qué preceptos. Ahí dice, porque sabéis qué instrucciones, Reina Valera, instrucciones dimos por el Señor. Y ahí da la voluntad expresa, directa, sin lugar a dudas, de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué quiere Dios? Que te santifiques. Hay algunos tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida específico y tratando de ver en cosas que el Señor no ha dejado claro. Puede llevarte la vida en eso. No porque el Señor oculta su voluntad. Hermano, si tú te vas a santificar, pues haz cualquier cosa. Si tú vas a estar haciendo cualquier cosa que hagas, y esto glorifica a Dios, esto honra a Dios, esto engrandece su nombre, eso santifica tu vida, toma cualquier decisión. Si tú tienes claro esta voluntad suprema del Señor, puedes tomar cualquier decisión. Pregúntate tú, ¿este trabajo me santifica, glorifica al Señor en mi vida? ¿Esta relación, esta decisión, esta práctica, este deporte, este hobby, me ayuda a conocer más a Dios y a parecerme más a Él? ¿Extiende su reino dentro de mi corazón y fuera de mi corazón a otros que no le conocen? Si la respuesta es sí, haz lo que quieras. ¿Hay libertad? ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad máxima del Señor, nuestra santificación. Ahora Pablo da un ejemplo práctico. Leamos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al 5, aunque nos centraremos en la parte B del versículo 3 al versículo 5. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Como te decía, Pablo en los primeros 3 versículos está llamando al cristiano a que atienda su llamado supremo. ¿Cuál es este llamado? La santificación. El cristiano tiene que santificarse porque el llamado a la santificación es un mandato urgente y no una sugerencia. Es según el estándar bíblico y no el estándar personal. Es la prioridad suprema y no una de las tantas cosas que tú debes hacer. Es lo que más debes buscar. Ahora, en estos versículos, Pablo lo pone en términos prácticos y en términos concretos. Ok, ya sabemos, debemos santificarnos. El estándar es el bíblico. Eso es mi prioridad máxima como parto, como inicio. Pablo le da un llamado y una exhortación concreta a estos hermanos, y es que ellos deben apartarse del pecado sexual puntualmente. Por ahí se inicia. ¿Cómo hacemos esto? En estos versículos, hermanos, quiero darte 3 deberes necesarios, 3 mandatos, cosas necesarias, 3 deberes necesarios a entender, 3 deberes necesarios a entender para santificarnos y apartarnos del pecado sexual. ¿Qué estoy diciendo con esto? Son 3 mandatos, no opciones. Recuerde usted cómo partió este texto. Os rogamos y exhortamos. No son sugerencias, recuérdelo usted. Por tanto, son deberes para ti y para mí. Son mandatos, 3 deberes. Y estos deberes son absolutamente necesarios. Si tú no cumples estos mandatos que el Señor está haciendo, tú no vas a poder santificarte. Tú no vas a poder apartarte del pecado sexual. Tú no vas a poder ni siquiera presentar una lucha para prevenir este tipo de pecados en tu vida. Si tú no previenes esto, te lo advierto, calamidad a tu vida. Ni gozo vas a poder sentir en plenitud. Ni siquiera. Por lo tanto, son 3 deberes necesarios que el cristiano debe entender, debe interiorizar. No son tanto herramientas prácticas en este momento, aunque por supuesto que la Biblia es útil y es aplicable y podemos ver elementos prácticos, pero Pablo lo está presentando cosas como que el cristiano debe adquirir en su mente. Clávatelo en tu conciencia, clávatelo en tu mente, repítetelo cada día
Y si es posible, más de una vez. ¿Para qué? Otra vez. Para que puedas santificarte y así apartarte del pecado sexual. 3 deberes necesarios a entender para santificarnos del pecado sexual. A santificarnos, apartarnos, dedicarnos a otra cosa que no sea el pecado sexual. Y el primero de estos 3 deberes lo vemos en la parte B del versículo 3, perdón. Lo primero que debemos entender es que debemos entender, mi querido hermano, debemos interiorizar que básicamente, mi querido hermano, debemos entender que es un mandato claro y necesario. Es lo primero que debes entender para santificarnos, es decir, para apartarnos del pecado sexual, es que esto es un mandato claro y necesario. ¿Por qué decimos esto? Mire, versículo 3, parte B. ¿Qué dice el texto? Que os apartéis de la fornicación. Él no está sugiriendo, tal vez, quizás sería bueno, que en una de esas posibilidades os apartéis de este tipo de prácticas. ¿Qué está diciendo? Que os apartéis. Esto es un mandato claro y necesario. Esto es algo que realmente tú debes hacer, debes apartarte. Ahora tú dices, pero yo tengo una lucha, ¿cómo hago esto? En primer lugar, vamos a entender qué significa la palabra apartarse. Ese es el mandato. ¿Qué tienes que hacer tú? Apartarte, ¿verdad? ¿Qué debemos entender primeramente? Que el mandato es apartarse. No es una sugerencia. Tú debes apartarte. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo me aparto? Permíteme explicarte esta palabra. Esta palabra implica un mandato radical a huir, a no acercarte, sino todo lo contrario, a mantenerte lejos del pecado, que básicamente está implicando la acción radical de no negociar con nada que te llame a ese pecado. Y este es el gran problema. Muchos de nosotros, probablemente muchos cristianos o muchos hermanos que caen en algún tipo de pecado, no solo con énfasis en comienzan a hacer algunas cosas como tipo de concesiones. Bueno, a ver, ¿el Instagram es pecado, sí o no? No, no es pecado, de modo que puedo mirar Instagram. Pero luego en un reel, casi como jugando a la ruleta rusa, aparece una chica semidesnuda. Y eso te lleva a otro pensamiento. Y eso puede terminar a un joven perfectamente, o a un adulto, hombre o mujer, perfectamente en la pornografía. Concibió el pecado. ¿Por qué concibió el pecado? Porque no se mantuvo apartado, sino que se mantuvo haciendo concesiones, negociaciones. Bueno, comienza casi que a tener una suerte de un pensamiento de sí mismo más alto del que debe tener. Casi como que yo puedo hacerle frente a esto no me hace caer, y quizás en el momento no te hace caer, pero ¿y en la noche? ¿Y cuando estés solo? 2 días después, 3 días después, una semana después. ¿Que acaso ese pensamiento Satanás no te lo puede poner en la mente? Por supuesto. ¿Cuál es la respuesta a esto? Debes entender que Dios te está llamando a una acción radical de apartarse, que es lo contrario a negociar. Apártate, no negocies, no hagas concesiones. La palabra aquí que dice, debes apartarte de la fornicación. La palabra aquí es porneia, de donde lógicamente muy fácilmente podemos saber que viene la palabra pornografía. Y esto abarca cualquier clase de inmoralidad sexual fuera del diseño de Dios, fuera del matrimonio. ¿Dónde está ese diseño? Puedes anotarlo ahí, Mateo 15, 19, 1 Corintios 6, 18. Podemos ver cuál es el punto. Y el punto es que en tu mente no debiera haber el escote de nadie que no sea tu esposa si tú eres casado. ¿Estás entendiendo? No debiera haber la silueta de nadie que no sea mi mujer, en el caso de que seamos casados. Pastor, yo no soy casado. Bueno, entonces no debiera haber la silueta de nadie. Ya lo podrás gozarte cuando llegues al matrimonio. Y este es el punto. Este es el punto. ¿Por qué aconsejamos el matrimonio? Entre otras cosas, porque entendemos rápidamente en la sociedad hay deseos biológicos, sí o sí. A no ser que tú tengas un don especial, que por lo demás sería muy descubrible.
rápidamente. Pone una planta o una mujer. ¿Cuál te atrae más? Estoy haciendo un juego. Pero si tú no tienes el don de la abstinencia, que por lo demás si tienes dicho don, es con un único gran motivo, que te dediques al servicio en la iglesia. No tenemos a ningún caso en nuestra congregación que nos hayamos enterado. ¿Por qué? Porque todos los que están sirviendo en nuestra congregación a esta manera, casi como a tiempo completo, con una dedicación, un llamado claro, curiosamente tienen el deseo de casarse o se casaron rápidamente. ¿Lo ve? Y es que hay un deseo biológico y esto no va a ser saciado a no ser que sea en el matrimonio, que es lo que aconsejamos a los jóvenes. Cásense. Ahora, no para satisfacer el deseo sexual, no, porque sabemos bien con quién deben casarse. Es el punto. Sabemos que la pornografía básicamente es la distorsión del diseño del Señor. Esto es lo que quiere hacer Satanás siempre. Robar, destruir, engañar, es experto en engañar, quiere darle a la gente algo como que parece la satisfacción sexual que tú vas a poder experimentar solo en el matrimonio, pero no lo es. ¿Cómo te lo garantizo? Bueno, peca sexualmente y dime qué sientes el segundo siguiente. Por favor, no estoy llamando a nadie a pecar. No lo hagas. Destruye tu alma. Eso es lo que dice la palabra, que esta clase de pecados te carcome a ti mismo. No te deja disfrutar. Hermanos, jóvenes, matrimonios, es muy diferente a caer en la porneia que hacerle el amor a tu mujer. Qué deslenguado este pastor, hablando esto desde el púlpito. No. Es nuestro deber enseñar cómo deben hacer las cosas y cuál es el diseño divino. Hermanos, ni siquiera te vas a poder gozar en plenitud cayendo en este pecado. Nunca vas a poder experimentar la plenitud, gozo y satisfacción que se puede experimentar en el matrimonio que fuera del matrimonio. No lo hay. No es igual. Hermano, ¿cuál es el mandato aquí? Debemos entender que es un mandato que tienes que apartarte, que no puedes andar haciendo concesiones. Y Pablo no lo presenta como una sugerencia, Pablo lo presenta explícitamente, apártate. Hermano, si no tienes la capacidad para ver Instagram, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Bórralo. Ay, qué exagerado. Bueno, ¿tú puedes? No me digas que soy exagerado si no puedes. Te estoy dando la clave, te estoy dando el mandato. Esto debes entender. No tienes capacidad. No creas de ti. Pablo no le está diciendo a los cristianos, vayan y cuando estén en ese momento, refúgiense en la oración. No, él no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la solución? No orar en aquel momento mientras voy viendo Instagram. Estoy dando un ejemplo práctico. Si no puedes sentarte solo en un ordenador, bueno, pónelo en un sitio en tu casa donde todo el mundo pueda ver la pantalla para ver en cualquier momento qué estás viendo. Pone claves, haz lo que sea, pero apártate de dicho pecado. No negocies. No, hermano, el pecado siempre entra como la punta de un iceberg, pero sabemos en qué termina. ¿Entiendes el punto? Debes apartarte. Esto debe ser una actitud radical del cristiano. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que Pablo le dijo también a esta iglesia en Corinto, donde básicamente estaban teniendo actos sexuales aún dentro del local, dentro del lugar de culto, intercambiándose entre hermanos, donde madres tenían relaciones sexuales con hijos. ¿Qué es esto? Esto es lo que estaba pasando en Corinto. ¿Y qué le dice Pablo? 1 Corintios 6, del versículo del 18 al 20, tú puedes ver cómo él dice, huid de la fornicación. Huid. Arranca, apártate, sé radical. ¿Quieres realmente glorificar al Señor? Debes entender que esto es un mandato claro. ¿Cuál es ese mandato claro? Apártate. Simplemente hazlo. Simplemente toma una decisión radical de obedecer a Dios y corta de tu vida radicalmente todo lo que te conduce a ello. Todo lo que te conduce a ello. Olor, recuerdo, circunstancias,
redes sociales, lo que sea, arráncalo de tu vida. Arráncalo de tu vida. Huid de la fornicación. En ese mismo versículo, esos mismos pasajes, 1 Corintios 6, del 18 al 20, no lo voy a leer todo, pero dice que hemos de glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Nuestros cuerpos deben glorificar a Dios. ¿Es tu cuerpo el que se ve seducido y atentado a este deseo pecaminoso? Pero la pregunta es, ¿qué guía al cristiano? ¿La carne, la emoción o el espíritu? Debiera ser el espíritu, ¿verdad? Por tanto, dite a ti mismo, somete tu cuerpo, doblega tu carne por ti mismo y apártate. No negocies, no andes haciendo concesiones, no dejes entrar, bueno, un poquito no pasa nada. Sí, empieza así de a poquito. Es así siempre como Satanás comienza. Apártense radical, Efesios 5:3. Ni aún su nombre entre vosotros, aún se nombre entre vosotros. ¿De qué está hablando? De la inmoralidad sexual. Ni siquiera la nombremos como conviene a los santos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Que acaso no debemos de enseñar? Si no, él mismo no podría haber escrito ese pasaje. No, lo que él está diciendo, hermano, la inmoralidad sexual, que por lo demás enseñar cómo es el diseño bíblico para la sexualidad no es inmoral. Es completamente lo contrario, es lo que estamos haciendo. Pero él está diciendo que la inmoralidad sexual ni la nombremos. Esto, por ejemplo, este mandato, apartarnos de aún mencionar la inmoralidad sexual, querido hermano, limita cualquier clase de broma inmoral sexualmente hablando. ¿Así debe ser la conversación de un cristiano? ¿Así es las bromas que de tu boca deben salir, sexualizando mujeres o cosas así? No, sabemos que tristemente esto es muy común en escuelas, en universidades, trabajos. Sea de manera verbal, sea de manera gráfica, ¿debes participar de esto? Una vez conocí a alguien que me decía, es que mis compañeros me mandan. Bueno, ¿cuál debe ser tu mandato? Apártate, apártate, no negocies. Es que mis compañeros, bueno, cambia de trabajo, cambia de compañeros o lo que fuese. Apártate, déjate de negociar con esto. Hermano, esto puede carcomer tu alma y tu vida. ¿Lo estás entendiendo? Esto es así de radical. ¿Qué debes hacer tú? Deja de negociar. Apártate. Entiende que esto es un mandato claro y que este mandato no es para aguarte la fiesta. Es un mandato necesario. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos capacidad en nosotros mismos. Esta es la herramienta que nos dio el Señor. ¿Eres tú más fuerte o tienes tú un consejo más fuerte que lo que el Señor pueda darte? ¿Qué debe hacer el cristiano? Simplemente cortarlo de raíz, apartarse. Este es el primer mandato, deber. Esto es la primera cosa necesaria que tú debes entender y clavártelo. Hermano, muchos simplemente comienzan a negociar en su mente. Ay, qué exagerado. El Facebook en sí mismo no es pecado. No, pero lo que haces ahí sí. Lo que puedes llegar a hacer ahí sí. De modo que si no tienes capacidad para usarlo para la gloria del Señor, no puedes usarlo. ¿Qué tienes que hacer tú? Obedecer el mandato de apartarte, punto. No negociar, punto. No caer en ninguna clase de distorsión, de porneia del orden establecido por el Señor para el matrimonio, para la relación sexual. El primer deber necesario a entender para santificarnos del pecado sexual es que debemos entender que es un mandato claro y necesario. Necesitamos obedecer este mandato. Necesitamos obedecer este mandato. Permítame dar un ejemplo un día. Vino un chaval no cristiano con el que tuve la posibilidad de conversar y he tenido la posibilidad de conversar más de una vez en este pueblo. Y me dice, pero parece que Dios nos quiere aguar la fiesta todo el tiempo. Todo lo que está bueno y rico lo priva. El alcohol, pues no puedo embriagarme. Y va y me dice, el sexo, pues me vino a preguntar directamente, ¿solo puedo tener sexo cuando me caso? Le dije que sí. Pues que, ¿por qué me hago a la fiesta si yo para eso voy a las fiestas? Ya está delatando su corazón, ¿verdad? Le dije, mira, es que si tú ves el mandato como algo no necesario, ves ese mandato como
como Dios aguándote la fiesta, tú no estás entendiendo lo que Dios quiere producir. ¿Por qué ese mandato es necesario? Te lo explico así. Le dije al joven, Dios ha dado instrucciones, ha normado, ha dado mandatos para toda clase de cosas, para que podamos disfrutarlo en plenitud. Le dije a ese joven, déjame explicarte algo. Quien inventó la relación sexual, quien inventó el hacer el amor, fue Dios. Aleluya por semejante idea. Quien lo estableció fue Dios. Ahora lo normó para que tú y yo no lo echemos a perder, que podamos disfrutar la fiesta prolongadamente y en plenitud. Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Por qué te dice que no te metas con una y otra chica? Porque destruyes tu alma, porque te sientes sucio, porque puedes traer por lo bajo enfermedades sexuales para tu vida y tu alma. Cuando tenemos esta unión, no son solo dos cuerpos uniéndose, sino hay una conexión total, espiritual. Dios simplemente te está diciendo, guárdate para la mujer de tu vida, para que puedas prolongar y puedas disfrutar la relación sexual en plenitud de gozo, para que puedas disfrutarlo sin tener toda esta clase y serie de atentados contra esto, para que no estemos ni siquiera cerca de la pornella. ¿Te das cuenta? Dios simplemente está dando estos mandatos necesarios para que podamos conducir esto y que el hombre no distorsione, que el pecado no distorsione esto que el Señor ha establecido. ¿Te das cuenta? Es un mandato necesario. El primero de los 3 mandatos necesarios que debemos entender para santificarnos, para apartarnos del pecado sexual, es que debemos entender que es un mandato claro y necesario. Pero esto no lo es todo. El segundo mandato, el segundo deber necesario que tenemos que entender es que debemos entender que necesitamos, tú y yo, un control disciplinado. Necesitamos tener control y para eso vamos a tener que vivir disciplinadamente. Primera cosa, ¿tú qué tienes que hacer? Apartarte radicalmente. Pero esto no va a ser suficiente. Si tú simplemente te apartas 5 minutos y no vas blindando tu vida con disciplina espiritual, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Vas a caer. ¿Por qué? Porque todos cerramos los ojos en algún momento para dormir. Todos descansamos en algún momento. Todos bajamos la guardia en algún momento. De modo que si tú adquieres disciplinas espirituales para tu vida, va a blindar y va a protegerte aun cuando tengas la guardia baja. ¿Por qué decimos esto? Fijémonos, versículo 4. Después de que da el mandato claro, versículo 3b, que os apartéis de la fornicación, va y lo detalla más, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Antes de avanzar con este texto y ir explicándolo, permítame ser honesto. Intelectualmente hablando, aquí hay una tensión. Nuestra Biblia, la Biblia en la que solemos predicar, Biblia Reina Valera, una muy buena versión, por cierto, por su criterio de traducción desde los textos originales, traduce aquí la palabra como esposa. La palabra es skeus y básicamente eso es un vaso. Es más, tengo aquí la Biblia de las Américas, sé que vosotros, de hecho, con muy buena razón, y cada hermano que ha estado estudiando la palabra del Señor en un ámbito aún más profundo, actualmente se está usando la versión Biblia de las Américas. Por favor, no es que estamos diciendo que Reina Valera no es bíblica, no, para nada, muy buena versión, pero sí es más precisa Biblia de las Américas. Y en este caso él está traduciendo este mismo pasaje, fijémonos, versículo 4 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. El vaso. ¿Y qué se refiere a esto? Hermano, probablemente se refiere a tu propio cuerpo. Aunque algunos entienden esto que se refiere como a esposa, porque básicamente tiene la misma implicación. Tiene la misma aplicación. ¿Por qué? Porque si es tu esposa, tú y tu esposa son uno, eres tú mismo. Tiene plena coherencia teológica. ¿Sí nos estamos explicando? Ahora queremos ser honestos. Dice vaso. ¿Cuál es el punto de esto?
El punto no es si es esposa o vaso, porque en ambos casos tendría la misma aplicación, la misma implicación. El punto es que debes saber cómo controlar, cómo debes conocer, debes saber, debes aprender cómo tenerte a ti mismo en santificación y honor y cómo tener en este caso también a los casados a tu esposa en santificación y honor. ¿Te das cuenta? Este es el punto. ¿Qué debe hacer el cristiano? Saber. Ahora, este verbo, el saber, este verbo sepa, indica un aprendizaje práctico. Indica algo que va de la mano tanto teórico como práctico. El verbo aquí es ginosko. Y el verbo ginosko, para un judío básicamente, tú no sabes algo si no lo sabes ejecutar. Tú no dices que sabes conducir un coche solo porque te leíste el manual del conductor. No, cuando decimos eso, cuando mueves el coche. Si tú moviste el coche y no supiste cómo, tampoco puedes decir que sabes conducir el coche. Ambas cosas deben ir de la mano. Debes conocer en la palabra cómo debe cada uno tener su propia vida, su propio cuerpo. Cuando está hablando de la palabra vaso, no está hablando de la palabra meramente alma, sino que está haciendo una ilustración para hablar de ti mismo como algo concreto. ¿Se da cuenta usted? Es decir, en términos físicos también, tú debes saber cómo, debes aprender cómo autocontrolarte o cómo controlarte o cómo santificar también en este caso a los que creen que esto dice esposa. Otra vez, mismas implicaciones, mismas aplicaciones. Básicamente, en otras palabras, se está hablando de el dominio propio debe aprenderse. Esto, el dominio propio, no es automático, mi querido hermano. Por supuesto, es un fruto espiritual, pero como cualquier fruto espiritual, ¿qué debemos hacer? Nutrirlo. ¿Qué debemos hacer? Agudizarlo. ¿Qué debemos hacer? Perfeccionarlo. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por medio del saber en este contexto. ¿Qué debe hacer el cristiano? Hacerse cada vez más capaz, hacerse cada vez más agudo en saber cómo tener una disciplina espiritual para su propia vida y a los casados para su propia vida y su esposa. Esto no es solo para ti. Hermano, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo logramos mayor disciplina espiritual? Déjame darte la clave. Siendo obediente al Espíritu Santo. Siendo obediente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos alerta. ¿Qué debes hacer tú? Apartarte, no negociar. No, que el Espíritu Santo no me alerta. Bueno, pregúntate si eres cristiano. Y si no, no apagues el fuego de tu espíritu. Lee la palabra y obedécela. Simplemente obedécela. Créeme, el Espíritu de Dios tiene más deseos de santificarte que tú mismo de santificarte. De modo que simplemente debemos escucharle. Hermano, honrar, santificar el cuerpo significa apartarlo para el servicio de Dios y no para pasiones deshonrosas. En otras palabras, este texto nos está diciendo que tú debes guiarte bajo y vivir bajo el Espíritu de Dios y no bajo tu propio cuerpo. Ese es el contraste, la contraposición de esta idea. Que básicamente está diciendo, hermano, debes caminar en el Espíritu y no caminar en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Caminar bajo las instrucciones de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo la inspiró, y no caminar bajo el cuerpo. ¿Y qué sería esto? Bajo las sensaciones, bajo las emociones, bajo lo que tu carne te tira a hacer. Es por eso que el hombre no debe andar poniendo otras mujeres delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque está tratando, y tu ojo va a tratar de guiarte hacia ello. Tu ojo, tu mente, el olor, el tacto, lo que fuese. ¿Qué debe hacer el hombre del Señor? En primer lugar, apartarse. Segundo lugar, no es simplemente apartarse, sino nutrirse, guiarse por el Espíritu del Señor. Es decir, tienes que apartarte del Instagram y no solo esto, ahí está la mitad del camino nada más. Te apartas, estoy hablando en términos aplicativos, del Instagram. ¿Para qué? Para ir a leer la palabra. ¿Se da cuenta? Apartarse y comerse un chuche no es la mitad del camino.
¿Necesitas algo más? ¿Qué necesitas? Nutrir el Espíritu del Señor que mora en nosotros los cristianos, engrandecerlo, avivarlo, hacer que cada vez hable con más claridad y fuerza en nuestros corazones. ¿Cómo va a pasar esto? Con la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo otra vez, una y otra vez, le está diciendo no solo a los tesalonicenses, a todas las iglesias. Romanos 6, versículo 12 al 13. Otra vez, por tiempo no lo leo completo, pero dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué está diciendo él? En vuestro cuerpo, que no sea el rey, que no anden en ese pecado. Ese es lo que conduce el cuerpo. Se contrapone a los deseos del espíritu. Más adelante dice, presentar vuestros miembros. Él está diciendo, somete vuestros miembros al espíritu. Sometan vuestros miembros ¿a qué? A que sean como instrumentos de justicia. Que tu carne esté subyugada a tu espíritu y que tu carne haga lo que el espíritu le manda y el espíritu debe mandarle a glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Hermanos, apártate, desecha, aléjate de todo lo que te puede traer tentación y nutre el Espíritu de Dios en tu vida para que podamos santificarnos. Hermanos queridos, prestar atención. Gloria al Señor si esta no es tu lucha. Gloria al Señor. Pero sigue prestando atención. Porque si no es la de tu hijo, puede ser la de tu sobrino, puede ser la de tu hermano, puede ser la de cualquier miembro de esta iglesia y es nuestro deber ayudarle. Esto es una de las artimañas que Satanás usa más grandemente para ahogar el crecimiento en la iglesia, el crecimiento en los hijos de Dios. Hay gente que lucha con esto. ¿Qué le vamos a decir? ¿Simplemente ora? No. Herramienta práctica. Apaga eso. Cierra eso. Busca al Señor. ¿Lo entendemos? Es un mandato el apartarse, no una sugerencia. Debemos entender eso. Debemos entender que necesitamos un control, necesitamos la autodisciplina. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo lo pone así. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él mismo. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué está diciendo golpeo su cuerpo? ¿En qué sentido lo estaba diciendo? Someto, limito, disciplino mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre para qué? ¿A quién servía este señor? ¿A quién servía Pablo? ¿A Dios? Tu cuerpo debe ser para glorificar a Dios, no para autocomplacerse. Esto es parte de lo que Satanás ha querido hacer. No nos santificamos porque queremos complacernos todo el tiempo. La comodidad puede llegar a ser un ídolo. No necesariamente lo es, pero puede llegar a serlo. El bienestar, la sociedad de bienestar que nos mueve, etcétera, etcétera. ¿A qué nos lleva? No hay problema con las vacaciones. El problema es que queremos vivir en vacaciones, ¿verdad? Pero llega el momento en que tenemos que decir, hermano, hay que disciplinarse. Si no, la cosa no funciona. Lo pongo así. Imagínate una madre disciplinada que tiene 7 hijos. ¿Tendrá su casa ordenada? ¿Tendrá hijos obedientes? ¿Comerán salublemente? ¿Habrá un esposo gozoso? ¿Y ella misma tendrá gozo? Probablemente no, ¿verdad? Puedo prestar 3 de los míos para hacer el ejercicio práctico si quieren. Imposible. ¿Qué hace una buena madre? Se levanta antes que ellos. Se acuesta después que ellos. Está anteponiéndose. Está viendo. Le falta esto, aquí, eso. ¿Y cómo lo logra? Ejecutar con disciplina. ¿Piensa usted en un padre? ¿Será que los padres quieren ir a trabajar todos los días? No, ¿verdad? Probablemente no. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo logran? ¿O cómo hacen para que no los echen del trabajo? Disciplina. Estoy dando ejemplos muy prácticos y burdos. Bueno, ¿por qué piensas que sin disciplina vas a poder crecer espiritualmente? Y este es el punto. La mayor parte de la gente no tiene disciplina en su vida, menos va a tener disciplina espiritual.
Ya eso es más difícil incluso. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Disciplinarte espiritualmente para poder doblegar tu carne. Que tu espíritu hable y ruja más fuerte que lo que ruge tu carne por sus deseos sexuales, en este caso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué necesitamos para esto? Otra vez, al Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Que por lo demás, algo que muchos creen que es el último que engloba a todos los demás, dominio propio. Amor, alegría, paz. En eso hay que pensar. En esto abundar. Filipenses, hermano, en esto tener en vuestra mente. Esto es lo que tienes que esforzarte a tener en tu mente. De esto te tienes que nutrir. La santidad requiere disciplina. ¿Estás siendo gobernado por tus deseos? ¿Estás gobernando tus apetitos, tus deseos, o tus deseos te están gobernando a ti? Eso es el asunto. El creyente debe aprender a someter su cuerpo y su mente para Cristo. Lleva todo pensamiento cautivo, agárralo y dáselo al Señor. Eso es lo que tienes que hacer. El primero de estos tres mandatos necesarios que debemos entender para santificar nuestra vida y apartarnos del deseo sexual es que debemos entender que es un mandato claro y necesario. Punto 2 es que debemos entender que necesitamos un control disciplinado de nuestro propio vaso, sea que esto implique mi cuerpo o el cuerpo de mi esposa. Si estáis casados, sois uno solo. Debes vigilar que ella también esté haciendo lo mismo. Debes vigilar que ambos estén haciendo lo mismo. De hecho, el punto, no vamos a ir ahí, pero aún en Corintios, Pablo dice, oye, si no se aparten mucho tiempo. El matrimonio no puede estar mucho tiempo sin relación sexual. ¿Por qué? Si se apartan, que sea con una única razón. Y la única razón es que ambos se dediquen a buscar al Señor. Algo así como vamos a ayunar relación sexual. Y Pablo lo norma. Y dice, pero que sea por poco tiempo. No vaya a ser que Satanás venga con tentación. ¿Te das cuenta que es así de importante? De modo que mujer no puede privarse al hombre, el hombre no debe privarse a la mujer y deben caminar en esto como un solo vaso. Otra vez. Las implicaciones son las mismas. Disciplina. Disciplina. Disciplina espiritual. El tercero de estos mandatos que debemos entender, de estos mandatos necesarios para santificarnos, apartarnos de este pecado tan grave, es que necesitamos un contraste radical con el mundo. Fijémonos, versículo 5. Después de que cada uno gobierne en santidad y honor, esta palabra honor que significa algo honroso, algo bienaventurado, algo que agrada al Señor, algo que es limpio, es de buen testimonio, que es digno de ser conocido por otros. Dice versículo 5, lo contrario. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí Pablo está presentando un contraste. Y está presentando el contraste de santidad y honor con lo que hacen los no cristianos. Te voy a decir qué hacen los no cristianos. Algo que no es honroso. Algo que no es dedicado al Señor. Algo que no glorifica a Dios. Algo que debiera ser oculto, pero que como Satanás se goza, quiere publicarlo y masificarlo en una sociedad torcida. ¿Te das cuenta? ¿Qué debe hacer los cristianos? Todo lo contrario. Necesitamos marcar la diferencia en esta área radicalmente con el mundo. Radicalmente con el mundo. El mundo incrédulo vive dominado por sus pasiones. Y lo estaba explicando aún en el punto anterior. Estas pasiones porque básicamente se guían por sus propios cuerpos, se guían no por su alma y su espíritu. De hecho, son capaces de someter su conciencia con tal de satisfacer, ¿qué cosa? Su carne. ¿Y por qué hacen esto? El versículo deja claro, no conocen a Dios, no conocen realmente la instrucción de Dios, no conocen los caminos de Dios. Piensan que sus ideas, sus deseos, y todas sus motivaciones son lo que ha de reinar en la vida.
El cristiano conoce otra cosa, ¿verdad? ¿Quién debe reinar? ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién debe ser exaltado? ¿Quién debe ser satisfacido? Lo dijimos en el sermón anterior. ¿Cuál es la prioridad máxima de tu vida? ¿No eres tú mismo? ¿Qué es? Dios. Dios, ¿te das cuenta? El creyente tiene que marcar esta diferencia, tiene que demostrar con su propia vida, en otras palabras, que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Que ya no viven los deseos que antes vivíais. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. El cristiano vive completamente diferente y necesitamos marcar y mostrar esta diferencia, no ocultar esta diferencia. Su relación con el sexo no está regida por pasiones desordenadas, sino por el conocimiento de Dios. Hermano, ¿es tan diferente? El mundo tiene sexo simplemente porque le apeteció, como un animal. ¿Sabes por qué debemos aún practicar esto con nuestras esposas en orden? Porque es una manera de adorar a Dios. ¿Te das cuenta cuán radicalmente diferente es? Uno deshonra a Dios y el otro lo glorifica. La sexualidad y el orden de la sexualidad ordenada que está dentro del matrimonio es un testimonio poderoso frente a una sociedad. Mucha gente cree que esto es simplemente el ámbito privado. No lo es. ¿Por qué? Porque tiene frutos, aún en algunos casos, físicos. Hijos. ¿Cómo lo ocultas? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces tiene muchas implicaciones que traspasan lo privado. La iglesia está llamada a dar un contraste que deben hacer los cristianos. Vivir en orden, el matrimonio, y con sus vidas ordenadas en el matrimonio. Efesios 4, 17 y 19. Los gentiles andan entregados a la lascivia. Puedes leerlo ahí. Tito 2, 11 y 12. Todo lo contrario, la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Los gentiles viven en sus deseos mundanos y Tito nos enseña que la gracia del Señor nos enseña a renunciar a esos deseos mundanos. Primera de Pedro, lo citamos también la semana pasada, capítulo 1, versículos 13 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, la ignorancia del conocimiento de Dios, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y el matrimonio está lejos de ello? ¿La sexualidad no es parte de la vida de las personas? Por supuesto. Debemos marcar un contraste diferente. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos debe notarse en cómo manejamos nuestra pureza. Un cristiano debe mostrar su santificación como algo que brilla, como algo que luce, como algo que lo hace marcar la diferencia en medio de una sociedad completamente caída. Debes ser conocido en tu trabajo porque no avergüenzas a tu esposa, porque no renuncias a tu compromiso con ella. Querido joven, debes ser conocido en tu universidad porque te guardas para la mujer que va a ser, no para todas las que podrían ser. En otras palabras, el matrimonio no es solo decirle sí a una persona, sino decirle no a todo el resto. Querido joven, ¿tú no estás casado? Eso no significa que puedas decirle sí a todas, ¿no? Tienes que decirle sí a la única que va a ser y no a todo el resto. Hermano, debemos mostrar esta diferencia y debe ser la marca de la iglesia Palabra Fiel. Ahora, permíteme hablarles. En la soberanía del Señor, muchos de nosotros hemos llegado al Señor, y hablo en plural tratando de abarcarlos a todos. Muchos han llegado al Señor, aún tristemente no conociendo esta palabra del Señor, no conociendo
no teniendo conocimiento del camino del Señor, o en algunos casos ignorando esto que conocía y se ha caído en pecado. Déjame decirte que la gracia del Señor todavía no se va de tu lado. Que el Señor tiene poder para restaurar, restituir, ordenar tu vida. El punto es que la desees. El punto es que la ores. El punto es que la pidas. El punto es que te sujetes y camines en ese orden del Señor. ¿Qué era el Señor? Su voluntad. Yo no puedo prometerles maridos y esposas a todos los que han caído en este desorden o pecado. Sería algo falso. Pero sí creo que vio Dios que el hombre no podía estar solo. Creo que Dios no se olvida de eso. Y creo que Dios es el quien lo ordena y puede restituir, puede ordenar todo esto. La pregunta es, ¿vas a marcar tú la diferencia? Porque ese es un mandato que tú debes obedecer o desobedecer. Si lo ignoras, lo desobedeces. Debemos entender que hemos de buscar, debemos de desear, no vivir como la sociedad vive, sino como hijos obedientes, que así como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros vivimos en santidad. Hermano, no es tarde. Hermano, la gracia de Dios no se ha agotado. Sométete a ella, ríndete a ella, clama por ella, suplica por ella. Un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Dios tiene la posibilidad de ordenar, de establecer, de restituir y de ser glorificado pese a nuestros muchos pecados. Sean visibles o no. 3 deberes necesarios que debemos interiorizar, que debemos entender, que debemos tatuar en nuestro espíritu, en nuestra alma, que hemos de recordarlo de día y de noche. ¿Para qué? Para santificarnos a Dios, para dedicarnos a Él y así apartarnos de este pecado tan mortal que, escuche bien, todo el mundo debe batallar. Todo el mundo debe presentar la batalla. Algunos dicen, bueno, usted tiene el don del pastorado y el pastorado es marido de una sola mujer y tiene los hijos en sujeción, vive una vida ordenada. ¿Sí? Ay de mí si me descuido. ¿Se da cuenta? Ay de mí. ¿Quién soy yo? Yo, como todo el mundo, cualquier pastor, como todo el mundo, debe presentar alertas y protección, debe blindarse frente a esta artimaña sigilosa que Satanás quiere meter en cualquier momento. Caminando por el centro comercial, si tienes la baja guardia te va a pasar. Caminando por la calle, orgueteando el teléfono, lo que sea. ¿Qué debe hacer el cristiano entonces? Obedecer. ¿Qué cosa? Debemos entender que es un mandato claro y necesario y que yo debo radicalmente apartarme y no andar haciendo negociaciones. Ser radical. ¿Qué más debo entender? Debo entender algo muy necesario. ¿Qué cosa? Que necesito tener disciplina espiritual. Que necesito mantenerme alimentando y buscando la palabra del Señor. Porque si no voy a tener la guardia baja. Necesito velar en oración, velar en ayuno, velar en lectura bíblica, velar congregándome. No puedes dejar de congregarte. Tienes la necesidad de que a otro te hable la verdad en amor, que seamos exhortados, que seamos corregidos. Hermano, yo sé que eso duele, pero gloria a Dios, porque esto nos ayuda en el camino del Señor. Tercer punto, debemos entender que vivimos de una manera diferente. Debemos entender que tiene que haber un contraste radical entre el mundo y nosotros. Debemos entender que no somos como todo el mundo y que no nos adaptamos al sistema de este mundo que vive ¿en qué? Bajo sus pecados, bajo su concupiscencia, bajo sus propios deseos. ¿Qué hace el cristiano? Vive sometido bajo el Espíritu del Señor. Punto. 3 maneras, 3 deberes, 3 cosas necesarias. Estos mandatos son necesarios. Gracias, Señor, por dejarlo. Sin esto no podemos hacerle frente a este pecado. 3 maneras concretas de apartarte del pecado sexual. Debes simplemente apartarte. Debes disciplinarte. Debes vivir de manera diferente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra aquí en Primera de Tesalonicenses 4. Pablo
inspirado por ti, Señor, dando estas instrucciones que realmente son herramientas, son oxígeno para esta sociedad que vive en un desborde e inmoralidad sexual constante, Señor. Oh Señor, pero los de Tesalónica no tenían un desafío diferente, todo lo contrario. Si tú les permitiste, Señor, obedecer tu palabra, permítenos también a nosotros en palabra fiel, a ser fiel a tu palabra, a ser asiduos en entenderla, pero también a ser solícitos en vivirla, solícitos en la verdad, pero diligentes en vivirla, de modo que, Señor, podamos vivir apartados de este pecado, de todo lo que eso significa, apartado de bromas, de imágenes, de pensamientos, Señor. No solo esto, sino que podamos disciplinarnos para la piedad. Que tu gracia, que tu palabra abunde en nosotros para que nuestra mente esté siendo guiada y de esta manera nuestros cuerpos a honrarte a ti. Y que todo esto tenga como consecuencia no el ocultarnos y ser agentes secretos en medio de una sociedad caída, sino mostrar como un testimonio poderoso que vivimos de manera radicalmente diferente a lo que vive el mundo. Nosotros nos sujetamos a tu palabra, esa es nuestra oración. Señor, ayuda a todo aquel que lucha con este pecado. Ayúdale, Señor, a no dejar de batallar. Ayúdale, Señor, más bien a presentar herramientas. Señor, permite que si alguien pide ayuda, haya hermanos preparados para ayudarle. Que podamos acompañarnos en oración. Señor, ordene las vidas de todos los que incluso han llegado a ti sin saber todo esto, Señor. Te damos gracias porque tu gracia y misericordia no se acaba con nosotros y tienes la posibilidad de rehacer, reordenar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Señor, oramos por esposas para los solteros. Oramos por esposos para las solteras. Pero cuando decimos que oramos, Señor, que sean bajo tu estándar. Mujeres que te amen a ti, que sean capaces de someterse a ti, para someterse también a sus maridos, y que hayan maridos, Señor, que se sometan a ti y que se guíen por ti para honrar, cuidar, santificar y proteger a sus esposas. De modo que el vínculo perfecto en el matrimonio sea un gozo pleno que aún te adora en el ámbito sexual y que por lo demás tú muchas veces bendices con hijos que vivan en familias, Señor, constituidas por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu voluntad, tus mandatos, la necesidad que tenemos de seguirlos, pero también ayúdanos, Señor, a poder obedecerlos, a poder cumplirlos. Proporciona todo lo necesario. Proporciona una iglesia que anime y apunte a esto. Proporciona condiciones, proporciona lo necesario. Y sabemos que lo necesario está en tu palabra y espíritu. Ayúdanos a cumplir estos 3 deberes necesarios para santificarnos y así apartarnos de este grave pecado sexual. Oramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.